Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en una de las entidades pero más complejas de la neurología periférica, la neuropatía hereditaria sensitiva autonómica tipo 2, mejor conocida como HSAN2. Pensemos en esto. Es una condición que no solo pone a prueba nuestras herramientas diagnósticas, sino que nos obliga a replantear por completo el manejo de un paciente que carece de la señal de alarma más fundamental del cuerpo humano, el dolor. Ok, ¿cuál es nuestro plan? Vamos a seguir la lógica de un embudo diagnóstico. Primero, partiremos del fenotipo clínico, eso que nos hace sospechar. De ahí avanzaremos hacia la confirmación molecular. Luego, vamos a explorar la heterogeneidad genética de la enfermedad. La diferenciaremos de otras neuropatías parecidas, discutiremos el manejo práctico y al final vamos a destilar los puntos clave para la práctica clínica diaria. Y bueno, empecemos con el primer paso, que es el reconocimiento clínico. La pregunta clave aquí es, ¿cuáles son esas banderas rojas, esos signos de alerta que deben hacernos pensar en HSAN2 durante la consulta? A ver, en esencia la HSAN2 se define por una tríada clínica que es prácticamente inconfundible. Estamos hablando de una pérdida sensorial profunda, progresiva, que afecta a todas las modalidades: tacto, temperatura y, por supuesto, dolor. A esto se le suma un inicio muy temprano en la vida y una afectación predominantemente distal. Justo esta combinación es la que empieza a separarla del resto de las neuropatías periféricas. Y claro, todos estos hallazgos son la consecuencia directa de una vida sin la protección del dolor. ¿Qué es lo que vemos en la clínica? Pues ulceraciones recurrentes en puntos de presión, mutilaciones sacrales que pueden llegar incluso a la autoamputación de falanges y fracturas que, como no duelen, pasan desapercibidas y terminan en esa devastadora artropatía de Charcot. Y ojo, la disautonomía, aunque es más variable, también puede formar parte de este espectro. Justo esta imagen nos muestra a la perfección ese círculo vicioso fisiopatológico. Todo, absolutamente todo, comienza con la pérdida de la propiocepción y la nocicepción. Esto abre la puerta a microtraumatismos repetidos que llevan a la ulceración. Esa úlcera, a su vez, se convierte en la entrada perfecta para infecciones profundas, como la osteomielitis, y el resultado final es la desorganización total de la articulación. Es un ciclo destructivo, implacable, y todo impulsado por la ausencia de dolor. Muy bien, ahora pasemos a la confirmación diagnóstica. Ya tenemos una sospecha clínica bien fundamentada, pero ¿cómo la convertimos en un diagnóstico de certeza? Aquí tenemos dos pilares de evidencia. Por un lado, la electrofisiología, que nos da una pieza clave del rompecabezas. Lo más característico es encontrar una ausencia o una reducción muy severa de los potenciales de acción del nervio sensorial, los famosos SNAPs, que no son más que el reflejo de la pérdida de fibras de gran calibre. Y por el otro lado, la historia familiar, que es fundamental. Un patrón autosómico recesivo, por ejemplo, con hermanos afectados o con sanguinidad parental, apoya fuertemente el diagnóstico. Pero, seamos claros, incluso con estos hallazgos todavía estamos en el terreno de la alta sospecha. Así que la pregunta del millón es, ¿cuál es el estándar de oro? ¿Qué es lo que nos da la certeza diagnóstica definitiva? La respuesta es contundente. El diagnóstico definitivo es molecular. Punto. Se requiere la identificación de variantes patogénicas bialélicas, es decir, en ambos alelos, en uno de los 4 genes que ya conocemos, WNK1, RET-TREG1, KIF1A o SCN9A. Sin esta confirmación genética, el diagnóstico, por muy fuerte que sea la sospecha clínica, se queda en presuntivo. Ok, esta tabla es en esencia nuestra hoja de ruta para la estrategia de pruebas moleculares. A ver, pongamos atención en los detalles. Si nos enfocamos en los genes KIF1A y RET-TREG1, vemos que la tasa de detección por análisis de secuenciación es del 100%. Esto la convierte sin duda en la prueba de primera línea para estos casos. Ahora, si nos movemos a las filas de WNK1 y SCN9A, la secuenciación sigue siendo altísima, detecta más del 90% de las variantes. Pero aquí viene lo importante. Hay que notar que existe un pequeño porcentaje de casos causados por deleciones o duplicaciones. ¿Qué significa esto en la práctica? Que se justifica totalmente añadir este tipo de análisis si la sospecha clínica es muy alta y la secuenciación inicial resulta negativa. Bien, una vez que tenemos el genotipo confirmado, podemos empezar a desentrañar la heterogeneidad clínica. Porque no todas las HSAN2 son iguales. De hecho, el gen específico que está implicado nos da pistas muy importantes sobre el fenotipo que podemos esperar. Fíjense en esta tabla, que viene directamente de la fuente. Detalla las correlaciones genotipo-fenotipo. Si comparan las columnas una al lado de la otra, la variabilidad salta a la vista. Por ejemplo,
Busquen la fila de Autonomic Dysfunction, vean los 3 signos de más en RET-RG1 y compárenlos con el único signo de más en otros genes. Esto ya nos está hablando, y muy claro, de la heterogeneidad clínica que vamos a analizar a fondo. Ahora, para hacerlo más práctico, hemos destilado toda esa información en esta tabla de síntesis. Pensemos en WNK1 como el fenotipo clásico. Lo realmente interesante viene con RTRG1, donde la disfunción autonómica tiende a ser mucho más severa. Luego tenemos KIF1A, que puede asociarse con debilidad muscular. Y finalmente SCN9A, que se caracteriza por no tener afectación motora distal. Estas, colegas, son claves clínicas de muchísimo valor. Perfecto. Ahora vamos a meternos en uno de los mayores desafíos en la clínica, el diagnóstico diferencial. Y es que el fenotipo de insensibilidad al dolor, como bien sabemos, no es para nada exclusivo de la HSAN2. Vamos a analizar esta tabla con lupa para poder diferenciar a la HSAN2 de sus imitadores. La primera pista clave está en la herencia y la edad de inicio. Fíjense en HSN1. Su modo de herencia es autosómico dominante y el inicio es en la adultez. Esas son 2 banderas rojas que inmediatamente las separan de HSAN2. Ahora, veamos HSAN3, la disautonomía familiar. Aquí, la clave es la severidad de la afectación autonómica desde el nacimiento, que se presenta con alacrimia y crisis. Es un cuadro clínico mucho más florido del que normalmente vemos en HSAN2. Continuando con el análisis, la distinción con HSAN4 se vuelve clara si buscamos sus 2 características cardinales, la anhidrosis y los episodios febriles inexplicables. Por otro lado, tenemos a la HSAN5. Si bien también presenta pérdida sensorial, la diferencia crucial está a nivel electrofisiológico. Típicamente, en HSAN5 se preservan las fibras de gran calibre, a diferencia de la afectación global que encontramos en HSAN2. Al final del día, y como siempre, aunque la clínica es nuestra guía, la genética será el árbitro final. Y con un diagnóstico firme en mano, pasamos a la aplicación clínica. La pregunta ahora es, ¿cómo manejamos a estos pacientes? Y, muy importante, ¿cómo manejamos a sus familias? El manejo, hay que decirlo claro, es fundamentalmente de soporte y preventivo. El pilar de todo esto es un equipo multidisciplinario bien coordinado. El cuidado de las extremidades es muy similar al del pie diabético. Esto significa inspección rigurosa, calzado adecuado y un manejo sumamente agresivo ante cualquier lesión, por mínima que parezca. Y por supuesto, la educación tanto del paciente como de la familia es absolutamente crítica para prevenir complicaciones. Y la vigilancia aquí no es para nada pasiva, tiene que ser proactiva. ¿Qué implica esto? Inspección diaria de los pies, sin excusa. Seguimiento anual en una clínica especializada, sí o sí. Una educación constante para evitar riesgos térmicos y físicos. Y algo muy importante, es crucial aclarar el estado genético de los familiares que están en riesgo para poder ofrecerles un diagnóstico y un manejo lo más temprano posible. Y todo esto nos lleva a un componente que es simplemente no negociable en el manejo, el asesoramiento genético. Es nuestra responsabilidad como médicos explicar a fondo la naturaleza del trastorno, el modo de herencia autosómico recesivo y todas las implicaciones que esto tiene para la planificación familiar. Se trata de empoderar a la familia para que puedan tomar decisiones médicas y personales bien informadas. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a sintetizar los mensajes más importantes de este análisis, aquellos que nos podemos llevar a nuestra práctica diaria. Entonces, en resumen, los mensajes claves son: primero, sospechar HSAN2 ante una pérdida sensorial severa de inicio temprano con mutilaciones sacrales. Segundo, confirmar siempre con pruebas genéticas. Tercero, usar el genotipo para orientar sobre la severidad y las características asociadas. Cuarto, el manejo es de soporte, preventivo y requiere un equipo multidisciplinario. Y quinto, no olvidar que el diagnóstico diferencial es muy amplio y la genética es la clave para una clasificación precisa. Y esto nos deja con una pregunta provocadora para el futuro de nuestra especialidad. Dado este enorme solapamiento fenotípico entre las neuropatías sensitivas, ¿estamos entrando ya en una era donde la secuenciación genómica completa va a desplazar a los paneles genéticos como el estándar de oro diagnóstico de primera línea? Es algo para reflexionar. Estas son las referencias clave que se utilizaron para la elaboración de este material. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.